Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, Muy te buenas escucho bien, tardes. Raúl. Perfecto, muy bien. Buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Bueno chicos, les queremos dar la bienvenida a esta masterclass que va a tratar en referencia a cómo llevar una buena entrevista de trabajo. En esta ocasión nos va a acompañar la maestra Alejandra Blancas, que va a estar con nosotros. Ya anteriormente ha estado trabajando con nosotros, dando un curso de capacitación de lo que es cómo crear un buen CV. Entonces, el día de hoy también va a estar aquí con nosotros trabajando, va a estar resolviendo todas sus dudas. Espero que les sirva muchísimo esta masterclass, que es un regalo para todos ustedes. Y pues cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto con la licenciada Alejandra. Licenciada, la dejo con sus alumnos. Le comparto el control. Deme un segundito. Listo, ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Pues bienvenidos todos a esta masterclass sobre cómo poder tener una buena entrevista de trabajo. Les voy a compartir ahora yo mi escritorio para que ustedes lo puedan ver y podamos comenzar con esta capacitación. Y bueno, pues el título para esta capacitación es ¿Cómo salir bien librado de una entrevista, ¿no? ¿Y qué espera recursos humanos de un candidato a la hora de realizar una entrevista laboral? Y sin duda este es un tema muy importante porque además del tema de cómo utilizar o cómo realizar un buen currículum, creo que este es uno de los aspectos que muchas veces como candidatos nos puede fallar y esto puede permitir o puede hacer que no, pues que no ascendamos a ese puesto que queramos o esa posición o esa vacante. Y muchas veces nos preguntamos el por qué no. Entonces, pues ahorita lo vamos a ver. Me presento con ustedes para que sepan un poco más acerca de mí. Mi nombre es Alejandra Blancs. Soy licenciada en psicología. Tengo una maestría en psicología organizacional. Ya tengo más de 7 años de experiencia en recursos humanos. Actualmente trabajo, además de ser docente, estoy en un centro de investigación como responsable de recursos humanos. Este centro de investigación está en Lerma, Estado de México, y pertenece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, pues tengo ya 4 años de experiencia docente y como instructora. Estoy certificada por la Federación Mexicana de Psicología como psicólogo laboral y organizacional y también ya tengo un certificado, una certificación ante el CEP, específicamente el Conocer. Y bueno, pues ante la Secretaría del Trabajo soy agente capacitador externo. Entonces, esto me ha permitido, pues a lo largo de este tiempo, poder tener el acercamiento, sobre todo el proceso que más realizo es reclutamiento y selección de personal. Entonces, durante este tiempo me he percatado de aquellas cosas que les faltan, ¿no? Desde mi perspectiva, cuáles son aquellos detalles que pudieran tener sus currículum, qué no están haciendo durante las entrevistas y que muchas veces eso puede beneficiar o perjudicar. Entonces, pues les doy la bienvenida a todos. Antes de poder iniciar, quiero que sepan que tienen pues en todo momento la posibilidad de levantar la mano. Si tienen dudas, preguntas, las vamos a resolver. Y que pues se sientan en la confianza de que podamos platicar al respecto y que cualquier duda pues la vamos a ir revisando. Y entrando ya en materia de esta capacitación, algo que es muy importante entender y se los comento como recursos humanos, no como candidato. En algún momento durante esta masterclass me voy a poner en este papel, ¿no? En el que muchos de ustedes están como candidatos, pero también quiero que escuchen cómo es la percepción desde recursos humanos, ¿no? ¿Qué piensa recursos humanos de los candidatos? Y algo que es sumamente importante para una organización, sin duda, son sus colaboradores, ya que gracias al talento humano, gracias a al capital con el que se cuenta, ese recurso humano, pues cualquier tipo de organización, de cualquier tipo de sector, puede seguir avanzando, ¿no? Podemos tener una infraestructura muy buena, podemos tener recursos económicos abundantes, podemos tener un producto muy novedoso, pero si las personas que están dentro de nuestra institución o dentro de nuestra organización no están haciendo que esto resalte, pues bueno, pues seguramente ese producto estrella
no va a poder ser tan estrella frente al comprador, ¿no? Entonces, las empresas y las organizaciones siguen dependiendo del recurso humano, del talento humano, y qué bueno que sea así. Qué bueno que las organizaciones sigan dependiendo de su personal, porque realmente gracias a todos nosotros, a todos los que contribuimos para la industria y para cualquier tipo de institución, pues podemos hacerlos avanzar. Entonces, creo que desde esta postura la tienen que tomar también como candidatos, ¿no? Esos ya son temas que tienen que ver con sentido de pertenencia, motivación, pero al final, cuando yo quiero entrar a una nueva organización, tengo que entender cuál va a ser mi papel y la importancia que tiene mi puesto o el puesto al que yo me estoy postulando. Entonces, pues eso es lo principal y quiero que iniciemos desde esta parte porque muchas veces no, o lo que me he percatado es que algunos candidatos van a entrevista pues para ver, ¿no? Para sondear, a ver qué me dicen, a ver qué hay. Pues igual y me convence y si no, a la siguiente empresa. Y está bien elegir. Tenemos todos esa libertad de elegir, pero también creo que es muy importante el compromiso. Y como recursos humanos, ¿qué esperamos de un candidato? Desde mi perspectiva, algo que muchas veces nos cuesta mostrar durante una entrevista son los siguientes puntos. Y quiero comenzar con esta parte, ¿no? Esta sería como la primera parte, como de qué debemos demostrar y que sea real, ¿no? O sea, no quiero que ustedes lo demuestren o que frente a una entrevista lo demuestren solamente porque en la masterclass les dijeron que esos eran los tips para que los puedan contratar, ¿no? Sino que realmente trabajen para llegar a hacerlo, porque la primera parte es que ustedes lo muestren en la entrevista, pero ya lo relevante para nosotros como recursos humanos o como organizaciones que lo demuestren a lo largo de su estancia. Entonces, el primer aspecto que para mí es muy relevante y que esperamos de un candidato es honestidad. Ahorita lo veremos a detalle, pero sean honestos en todo momento. O sea, sean honestos en que no tienen experiencia o sí la tienen. Sean honestos al decir que no hablan inglés o que sí lo hablan. En que sí saben utilizar un cierto equipo, una cierta máquina. Sean honestos. O sea, está bien y se vale decir no lo sé utilizar o tengo un nivel todavía bajo de conocimientos, ¿no? Eso se vale. La disposición. Y esto no hay que confundirlo porque muchas organizaciones lo confunden, ¿no? Incluso, pues, desde esta área, desde recursos humanos, pero también el candidato. Cuando yo digo disposición, no me refiero a que quiero que estén dobleteando turno o que tengan que quedarse más porque solamente sí, ¿no? Pero que si hay esa disposición de saber que en todo momento puede haber esta segunda parte, que es la apertura al cambio, que ustedes estén dispuestos a probar una actividad nueva, dispuestos a aprender, dispuestos a aportar, porque también cuando vamos a una entrevista muchas veces van los candidatos con esa postura de qué me ofreces, ¿no? Tú como empresa, pero también nosotros esperamos saber qué ustedes nos ofrecen como candidatos, o sea, qué realmente me vas a ofrecer a mí que no tengo y que en ti lo puedo encontrar. La responsabilidad es muy importante y el compromiso también es sumamente importante y no es lo mismo que la disposición, porque muchas veces lo confundimos, ¿no? Como disposición con compromiso y no es lo mismo. Compromiso implica que realmente sientas el que quieres estar ahí, que quieres mostrar, que quieres innovar, proponer, generar, ¿no? Implementar, o sea, que realmente demuestres por qué tuviste que ser tú el candidato y no los 10 que estaban esperando junto a ti, ¿no? Porque al día de hoy sabemos que hay una constante oferta y demanda en cuanto a personal, hay escasez de empleos, eso también es verdad. Y debido a la pandemia, de hecho, muchas personas incluso se han cambiado de sector, ¿no? Es decir, personas que tienen un sector específico están trabajando en algo completamente distinto y lo hacen porque desafortunadamente la situación tanto económica como de contingencia que tuvimos por la pandemia y seguimos teniendo ha llevado a pues no tener empleos. Y yo creo que a veces es como una pelea, ¿no? O una lucha constante, como de por quedarme en el puesto, pero creo que también es importante demostrar
que realmente queremos. Entonces, esto para mí es sumamente importante. Algo que yo les digo también a los candidatos muchas veces es que no me pongas como una habilidad o no me pongas como una competencia que eres puntual, ¿no? O sea, como resaltar esa parte, porque yo esperaría que lo fueras, ¿no? Pero sí me interesa saber que sean responsables, que sean honestos, que estén comprometidos, que realmente demuestren desde el primer acercamiento el por qué sí están en ese momento, el por qué quisieron tener esa entrevista, por qué buscaron esa empresa. Entonces, esta parte es muy importante. Y antes de continuar y seguir con la siguiente, me gustaría escuchar a algunos de ustedes. Afortunadamente somos bastantes, pero me gustaría escuchar a algunos de ustedes para saber qué es lo que saben hasta ahora de este tema, qué les intriga, qué quieren saber, les interesa saber y para que también lo vayamos resolviendo, pero quiero escucharlos antes de seguir. ¿A quién le gustaría participar? Lo pueden hacer si quieren por el chat, si no quieren, pues compartirlo o a través del audio. Adelante, Manuel, te escucho. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, yo tengo una entrevista el lunes y dije, genial, ¿no? Esta conferencia me va a servir mucho para el lunes. Ok, Ahorita actualmente excelente. estoy Sí, trabajando en una empresa de manufactura y soy supervisor de producción, ok. pero por cuestiones de baja demanda del cliente, pues me estoy interesando en venir a otro lugar. Eh, la entrevista que voy a tener es en una empresa que a lo mejor la conoces porque es de por allá, se llama Nutrigo o Inix, Ah, ok, sí. y Ujú, ahí hacen empaques de plástico. sí, No estoy muy familiarizado en los procesos que se le hacen a los plásticos. ok. ¿Ahí qué me recomendarías hablar en el aspecto de experiencia? Ok, sí. Justo también ahorita lo veremos, pero aquí en este aspecto, y de hecho es una de las partes sobre qué hacer antes de la entrevista y se va a pegar a esta parte, ¿no? Antes de la entrevista, lo primero que les recomiendo realmente es que sí investiguemos de la organización. Es decir, ahorita ya me imagino que ya investigaste un poco porque ya me puedes decir, bueno, Nutrigo se dedica a los plásticos, ya sabes dónde se encuentra. De hecho, Ciatec es justamente uno de los centros que se dedica también a plásticos y cuando yo llegué ahí, pues esperas que recursos humanos sea como, pues para todas las empresas igual, ¿no? Y no es verdad. Algo que yo te recomiendo es que revises cuál es la relevancia que tiene tu carrera con, o es decir, tu perfil con el puesto que están requiriendo, ¿no? Y cómo pudieras aportar, porque si tú estabas en una empresa en la que a lo mejor su, su sector iba más relacionado hacia la parte automotriz, pues quizá plásticos ahorita pueda ser algo totalmente desconocido. Y está bien, implica un reto, es bueno. No te digo que les diga que mientas y que digas que sí sabes de plásticos, pero que sí te muestres con esa apertura de poder aprender y que empieces sobre todo tú, antes de la entrevista, a ver cómo es que tu perfil que tú tienes se puede apegar al puesto vacante y qué están pidiendo realmente. Eso es uno de los aspectos que yo te recomendaría. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Quién más participar antes de pasar? Profesora Eduardo Altamirano, Mucho gusto, bienvenido. gracias. Bueno, yo siempre he tenido esta duda. Alguna vez allá, tengo 55 años, pero al inicio de mi vida profesional, nos dieron un curso en donde nos decían que siempre que fuéramos a una entrevista de trabajo, siempre resaltáramos lo que habíamos hecho mejor en tal o cual empresa. Pero al pasar de los años y las entrevistas que tuve, como que a mí no me cuadraba mucho eso por las expresiones de la persona que me entrevistaba, ¿no? O sea, si yo le decía, no, es que yo logré las mayores ventas de tal producto en este sector porque yo me hice esto, o yo logré posicionar este producto porque hice esto. Entonces, yo no sé si esta actitud o metodología que se usaba de destacar siempre lo mejor de uno sea adecuada, porque a lo mejor, como dicen, vituperio en boca propia
no es halago, ¿no? Entonces, no sé cómo vea usted esa parte. Bien, eso es interesante. De hecho, hay un curso que también doy, una masterclass que se llama sobre el diseño del currículum, y de hecho ahí yo les recomiendo mucho el sí resaltar en su currículum los logros, ¿no? Y pasa lo mismo en la entrevista. Hay que resaltar los logros, pero algo que es muy importante es con quién lo resaltas. Recordemos que cuando estamos en una entrevista, muchas veces nuestro primer filtro es recursos humanos. Y lo digo de buena forma, pero quizá para mí, como recursos humanos, esa información sobre tus logros para mí no es tan relevante como para el gerente, director o supervisor que te va a entrevistar. Es decir, que hay que cuidar a quién le decimos qué aspectos. Por ejemplo, recursos humanos cuando les hace una entrevista es el primer filtro, ¿no? Porque somos los especialistas en atracción de talento. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es pasar los CVs ya filtrados, porque a mí me llegan para un solo puesto, un ejemplo, 80 CVs. Y no significa que a los 80 los voy a entrevistar, porque antes de que yo los entreviste, mi primer filtro es su currículum. Entonces, si en su currículum me demuestran que pueden pasar una entrevista, entonces quizá 20, un ejemplo, pasan entrevista, ¿no? Y pudieran ustedes pensar a lo mejor que está un poco sesgado, ¿no? El decir, oye, pero ¿por qué te basas en lo que dice mi currículum? A lo mejor sé muchísimo, pero no hice bien mi currículum. Sí, y cuando tengo dudas respecto a un perfil, lo que hago es una entrevista rápida por teléfono para que me haga, como me resalte ciertos datos. Pero el punto al que voy, y respondiendo tu pregunta, es que recursos humanos nos vamos a centrar en una entrevista de los aspectos personales. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Estado civil? ¿Cuánto tiempo te haces de tu domicilio? Cuéntame un poco de tu experiencia. Incluso hacemos entrevistas por competencias, ¿no? Que depende mucho de la persona que te entrevista y depende mucho también en cómo se han ido dando generación a generación. Actualmente las entrevistas tendrían que ser por competencias, es decir, que yo le pido al candidato que me diga cómo ha resuelto cierta situación. Y para mí eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo podría preguntarle a una persona, a ver, ¿qué es para ti el liderazgo? Y me puede dar una descripción soñadora de qué es el liderazgo, pero para mí es más relevante preguntarle, cuéntame una situación en la que tu liderazgo se ha puesto a prueba. ¿Se dan cuenta cómo cambia la pregunta? Es decir, yo te estoy preguntando algo que posiblemente ya hiciste. No estoy fantaseando con una idea de qué es el liderazgo ideal. Yo te estoy preguntando cómo tu persona fuiste un buen líder o no en una circunstancia específica. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo te sugiero que sí sigas resaltando tus logros, a todos se los sugiero que lo sigan haciendo, pero hay que esperar a la persona indicada. ¿Quién es la persona indicada? Pues la persona indicada para resaltar esta parte, sobre todo de los logros, es con la persona que va a tomar la decisión de su contratación, es decir, el personal técnico. Después de la entrevista de RH sigue la entrevista a lo mejor con un director o con un gerente o con un supervisor. Con ellos sí resalten todos estos logros. Con ellos sí hablen acerca de lo que han hecho. ¿Por qué? Porque esta información les va a beneficiar a ustedes para que digan, ok, si ya lo aplicó allá, ya lo supo hacer, quizá conmigo también lo pueda hacer. Pero conmigo como recursos humanos, pues impresionarme en ese sentido, a lo mejor para mí o para algunas personas, o sea, no digo específicamente yo, pero a lo mejor allá afuera, a otros colegas de recursos humanos dice, bueno, a mí no me importa que me diga sus logros, ¿no? Y quizá por eso ustedes lo sienten como que no lo tomaron en cuenta, o puede que sí. La sugerencia que yo les hago es esa, que hablen de sus logros con la persona que va a tomar la decisión. ¿Quién es? Pues el personal técnico, las áreas técnicas que desean contratarlos. Esa sería mi sugerencia. Espero haber resuelto tu duda. Sí, gracias, muy amable. Excelente. Pues vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, vamos a dar ahorita otro espacio para poderlo ir resolviendo. Y bueno,
pues, ¿qué hacer antes de la entrevista? De verdad, estos aspectos son muy importantes y yo sí les sugiero que les presten atención porque aunque yo no estoy con los candidatos antes de la entrevista, me doy cuenta que debido a estos factores, muchas veces no siempre sale como esperamos, ¿no? ¿Cuál es la primera? Les sugiero muchísimo que investiguen la dirección y las rutas y lo hagan de forma previa. Es decir, por ejemplo, ahorita Manuel nos decía, yo tengo una entrevista el lunes en Nutrigo. Ya sabes dónde está esa empresa, ya sabes cómo llegar, porque muchas veces nos confiamos y decimos, ah, sí, creo que está por, no sé, por Santa Fe. Bueno, sí, pero Santa Fe no está a 10 minutos de aquí, no sabes si va a haber una manifestación, si va a haber tráfico, cuáles pueden ser las mejores rutas, cuánto cuestan las casetas, toda la información previa con respecto a la dirección. Como recursos humanos, yo siempre comparto la ubicación, es decir, les mando un croquis, les mando la dirección, les mando el nombre para que se les sea más fácil llegar. Pero aún así muchos candidatos me dicen, es que no supe cómo llegar. Y yo dentro de mí digo, bueno, pues es que te mandé la dirección y bueno, está bien, ¿no? Es válido. Muchas veces no siempre, alguna circunstancia, ¿no? Salimos tarde de casa, se nos hizo tarde y por llegar corriendo y por confiarnos en que sí sabíamos dónde era, no investigamos. Entonces, yo les sugiero eso. Investiga la dirección y las rutas de llegada de forma previa. O sea, asegúrate de que puedes llegar de manera puntual. Ese es el siguiente punto. Les voy a dar un tip y yo se los digo como recursos humanos. Sean puntuales, es decir, lleguen a la hora. No lleguen muchísimo antes, porque me ha pasado algunas veces con candidatos, una vez, de hecho muy reciente, creo que fue el jueves, cité a una persona para entrevista, llegó como 40 minutos antes. Y la verdad es que por mis actividades laborales desafortunadamente no pude atenderlo porque yo ya le tenía reservada la sala, yo ya tenía reservado el tiempo, yo ya tenía todo reservado para la hora en lo que lo cité y llegó 40 minutos antes. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor este miedo de sentir que no llegaba, por eso es que les digo que investiguen la ruta antes, porque si ustedes se van hacia la entrevista diciendo, pues me voy antes porque como no conozco, pues sí está bien, pero si ustedes se cercioran totalmente antes, yo creo que ya pueden estimar, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Ya hay aplicaciones para estimar tiempos. Entonces, llegó 40 minutos antes, lo máximo que pude hacer es pedirle que lo pasaran a la sala de espera, que me esperaran unos minutos y traté de llegar como 20 minutos después. Extrañamente lo malo es que estaba molesto. La persona estaba molesta porque no bajé como inmediatamente, ¿no? Y la verdad es que noté en su lenguaje corporal que estaba molesto y yo le dije una disculpa, incluso yo me disculpé, ¿no? Diciéndole, disculpa por no haber yo bajado antes, pero ya tenía actividades y nuestra cita estaba a tal hora. Ah, sí, está bien. Y entonces ahí sentí que muchas veces entiendo, ¿no? Entiendo que a veces tengamos inseguridad, pero en este caso, pues yo le iba a ofrecer como todo, o sea, yo tenía reservado el tiempo para él, pero él llegó demasiado antes y sentí que su actitud de haberse enojado no fue la correcta. Yo sé que no todos hacen lo mismo, pero les pongo este ejemplo porque muchas veces sucede. ¿Qué les recomiendo? Pues que lleguen 5 o 10 minutos antes. Hay empresas que, por ejemplo, tienen protocolos para accesos, ¿no? Que si llevas auto, tienes que registrarte, tienes que presentar tu identificación, y entonces dices, bueno, tengo 10 minutos en lo que llego a la caseta de vigilancia y me acercan al lobby, ¿no? Está bien, pero sean puntuales y puntual significa como a la hora, ¿no? Es decir, que llegues con tu entrevistador a la hora para que te pueda atender. Lleva tu CV impreso, esto es muy importante. Yo sé que ustedes no los envían, lo sé. Sé que muchos no los envían a través de plataformas, pero les sugiero que sí lleven un CV impreso. Yo sí se lo solicito al candidato. Yo muchas veces lo imprimo, muchas veces soy yo la que imprime ese currículum del candidato y lo voy revisando, pero mi sugerencia es que sí lo hagan. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden llegar a tener 3 entrevistas en un mismo día, ¿no? Si recursos humanos les parece bien, inmediatamente pasamos al segundo filtro y entonces yo me quedo con el CV, con mis anotaciones y puede que ese CV se lo pase a la siguiente persona, pero puede que esa persona también quiera tener el CV de ustedes. Entonces, no está de más llevar un CV impreso, ¿ok?
y utiliza vestimenta acorde al puesto. Yo ya al día de hoy, yo ya no les pido, o más bien nunca lo he hecho, pero no me casé con la idea de tienes que ir de traje, tienes que ir de vestido, tienes que ir súper formal. Algo que yo les digo es, utiliza vestimenta acorde al puesto vacante. Es decir, no me intentes impresionar llevando el traje el día de la entrevista si tú no te sientes cómodo usando traje. Si para ti irte casual, formal, está bien, yo creo que con que nos veamos alineados, basta, ¿no? Es decir, peinados, pues incluso, por ejemplo, hay ropa casual, pero si lo utilizamos de una forma correcta, pues no se ve mal en una entrevista. Yo sé que la vestimenta no tiene que ser lo más importante, pero muchas veces, y seamos honestos, la primera impresión en hasta cierto aspecto sí cuenta, ¿no? Es decir, esa primera impresión. Entonces, pues no necesitan, yo no les digo que vayan totalmente formales, pueden ir a una entrevista casual formal, pueden ir con un pantalón de mezclilla, pero una camisa y unos tenis, porque incluso la moda ahora así lo dice, y está bien, ¿no? Los jóvenes, la generación, las nuevas generaciones ya no se casan con esto, y qué bueno, yo tampoco, o sea, para mí un candidato no vale más o menos por cómo se vea, pero para mí sí es importante el aspecto de qué tan alineado o qué tan presentable, más allá de la ropa, se vea, ¿no? O sea, es decir, que se vea peinado, que se vea limpio, que tenga, que realmente el aspecto que demuestre es como de limpieza, ¿no? Más que el tema de la vestimenta. Tengo una pregunta. ¿Cómo podría ser la vestimenta para un puesto de ingeniería? ¿Sabes? Por ejemplo, ahora yo que estoy ahí en el centro de investigación y la mayoría son ingenieros en plásticos, ingenieros en nanotecnología, biotecnología, químicos, mecatrónicos, la mayoría suelen utilizar y les gusta utilizar pantalones de mezclilla, ¿no? O pantalones como que no son totalmente de vestir, sino que parece como entre mezclilla y de vestir, zapato cerrado y camisas usualmente, ¿no? O una camisa corta, una camisa larga. No suelen utilizar corbata o no suelen utilizar sacos, porque incluso cuando estamos en un área técnica, yo sé que cuando están con los equipos, pues saco, olvídalo, ¿no? Entonces, pues yo creo que va con base acorde al puesto. Es por eso que yo les pongo de esta manera. Usualmente se visten, y yo lo he visto, pantalón como este tipo mezclilla, camisa, ¿no? O sea, no les digo que vayan de pants, no, no lo hagan. No les digo que vaya con una playera deportiva, no lo hagan. Pero yo creo que si ustedes también les gusta utilizar camisas, sin corbata está bien, no pasa nada. Entonces, esa sería mi sugerencia, que utilicen la vestimenta acorde al puesto vacante y acorde a cómo ustedes se sientan cómodos, ¿ok? Sin caer en el exceso de llevar la pijama, el pants, la sudadera, el outfit deportivo, ¿ok? Perfecto. Y bueno, vamos a seguir. Esto es antes de la entrevista, ¿no? Una vez que ya estamos en la entrevista, es lo que yo les pido. Un buen saludo siempre va a ser importante. Y aquí sí y no, y ahorita por temas de COVID, yo sé que nuestro saludo para muchos es el puño, ¿no? Actualmente. Está bien, también se vale si no quieres saludar. Algo que sí les pido, y se los pido en general, es que yo sé que muchos o tendemos a ser muy expresivos, pero hay candidatos que incluso quieren hacer un saludo como de beso, ¿no? O de abrazo, o hacer como un saludo como demasiado, pues sí, como demasiado contacto. No se lo sugiero. Para llegar a una entrevista, ahorita por temas COVID, ¿no? Muchas veces ya nos saludamos, pero estamos acostumbrados a saludar de mano. Hay muchos candidatos que llegan y me estiran la mano y yo lo hago, está bien. Es raro, ¿no? Saludarnos de puño, pero yo creo que este primer contacto no verbal está bien. Y es decir, desde que ustedes llegan, porque yo lo he visto, ustedes llegan a la sala de espera muchas veces, al lobby, y están ahí esperando, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan el primer contacto con la persona que los va a entrevistar, ustedes sean amables, ¿no? Muchas veces
las personas de recursos humanos o muchos colegas lo he escuchado que no somos tan amables, pero ustedes seanlo, ¿no? Es decir, dejen una buena impresión en el reclutador, ¿no? Entonces, esto es importante. Hay que hacer contacto visual en todo momento. Te permitirá crear más empatía y demostrar interés por la entrevista. Esto también para mí es importante, el yo saber que mi candidato me está prestando atención, sobre todo cuando yo estoy hablando, ¿no? Entonces, yo sí les sugiero que ustedes hagan contacto visual, que cuando ustedes estén hablando, sé que nos ponemos nerviosos, porque yo también he estado en la postura de candidato, sé que te pone nervioso estar en una entrevista, pero sí hay que hacer este contacto visual. Y sobre todo el lenguaje corporal, ¿no? Cruce de pies tampoco, sí. Yo lo sugiero que no. La verdad es que yo sugiero que ahorita vamos a ir a esta parte sobre el lenguaje no verbal. Yo sugiero que cruzar brazos no lo hagan. Cruzar piernas no siempre les sugiero. Sugiero que tengan una postura suelta. ¿Qué significa una postura suelta? Pues como la tengo ahora, yo ahora me siento pues tranquila, relajada, entonces tengo mis piernas pues a la altura de mis hombros, mis manos las puedes colocar en las piernas, por ejemplo. Hay muchas personas que se ponen muy nerviosas y les sudan mucho las manos. Y está bien, es válido, no pasa nada. ¿Cómo puedes hacer que tu entrevistador no lo note? Porque sí lo notamos. Pon tus manos sobre tus piernas. Basta con que las pongas sobre las piernas o sobre la mesa, ¿no? Donde estés. Y entonces hay muchas personas que se ponen nerviosas y están tocándose constantemente, se están agarrando el cabello, por ejemplo, están moviendo mucho los pies y son parte de, pues, de nuestra personalidad, ¿no? De estos tics nerviosos, pero hay que tratar de controlarlos. Les sugiero que vayan desayunados si es temprano su entrevista, porque incluso tener hambre hace que estemos distraídos durante la entrevista, ¿no? Y incluso me tocó una vez un chico que pues tenía mucha hambre, ¿no? Y sonaba su estómago durante la entrevista. Y pues yo la verdad es que la postura que tomé fue muy tranquila, pero él se puso muy nervioso y obviamente entiendo el por qué, ¿no? Cualquiera de nosotros estaríamos nerviosos, pero ahí me hizo saber que pues obviamente a lo mejor se levantó tarde, no pudo desayunar, tuvo una mañana difícil antes de llegar a la entrevista. Entonces sí programen todo su mañana o su día para que ese día ustedes lleguen lo más relajados posibles. Entonces el lenguaje corporal es muy importante, sobre todo si la de recursos humanos es psicóloga, ¿no? Porque pues sí tendemos a hacer un análisis del lenguaje no verbal de nuestros candidatos. Y ahí es uno de los muchos por qué a veces no me contratan, ¿no? Y es porque a veces el lenguaje corporal no demuestra o no me hace ver la gran capacidad que ustedes tienen. Yo no dudo que todos ustedes tengan todas las capacidades para el puesto que ustedes quieran, pero muchas veces tu lenguaje corporal hace que se sabotee un poco tus conocimientos, ¿no? Entonces hay que cuidar esa parte, hay que trabajarla. Cruzar las manos, es decir, o sea, muchas veces cuando un candidato, y lo he visto más en puestos más directivos, ¿no? O sea, tiene o un candidato a estar cruzando los brazos o a no prestar atención. Cuando tienen esta postura, es decir, en la psicología hablamos de que es una persona que se está mostrando cerrada, de que no quiere demostrar sus emociones, que no quiere hablar, que no quiere expresar cómo se siente. Eso lo vemos sobre todo en terapia psicológica. Digo, yo no me dedico al área clínica, yo soy 100% organizacional, pero hay muchos aspectos del lenguaje corporal que también podemos demostrar en una entrevista, ¿no? Y que nos pueden sabotear. Es bueno dar una explicación en ese caso de por qué tiene hambre, por situación que nos ponga nerviosos. Sí, o sea, incluso yo lo que le dije a esta persona es que no se preocupara, ¿no? Le dije, no te preocupes, porque noté su reacción de mucha pena, estaba hablando y se cayó por completo y se hizo un silencio. Le dije, no te preocupes, continúa adelante. Y incluso después yo le dije que si gustaba un café, le ofrecí un café, evidentemente por la pena no quiso, pero yo creo que hay veces que pues está más como en cancha de ustedes, ¿no? En ese momento, ¿qué le hubiera sugerido? Pues que él se tratara de como regresar al momento, que esta situación que sucedió no saboteara su entrevista, porque al final fue un autosabotaje. Yo traté de estar lo más
como tranquila posible, pero él sí se notó totalmente su cambio. Entonces, ¿qué les sugiero? Pues si tienen una situación difícil, si antes de llegar a una entrevista pasaron por un momento muy difícil, fue complicado, no podían llegar, se ponchó la llanta, había mucho tráfico, sí explíquenlo a través de una comunicación asertiva y decir, oye, mira, me acaba de pasar esto, me disculpo, pero estoy interesado, ¿no? Y demostrar a través de sus conocimientos y a través de su perfil el por qué están ahí y no dejar que las situaciones ajenas a la entrevista, ajenas a su perfil, saboteen la entrevista, ¿no? Entonces, el lenguaje corporal es muy importante. Tienen que mostrarse seguros en todo momento. Otro aspecto del lenguaje no verbal es el cómo tenemos nuestra postura, ¿no? Adopte una postura neutral, derecho, dispuesto y perceptivo. Es decir, que se note que estás escuchando a tu entrevistador, que se note que le estás prestando atención. A lo mejor puede que durante la entrevista, cuando te hable de las prestaciones, te hable del tipo del trabajo, ya no te interese y digas, no, no me interesa. Pero yo creo que vale la pena que no demuestres ese desinterés a la mitad de la entrevista, porque o sea, está bien que no quieras, ¿no? Que te haya decepcionado quizá las prestaciones, el puesto, el sueldo, pero yo creo que en todo momento ambas partes hay que tratar de mostrar una postura más neutral. Entonces, evita encorvarte, evita mostrarte arrogante. Yo sé que todos tenemos muchos conocimientos y muchas veces somos muy expertos en un área, pero a veces nuestro lenguaje es como de intentar impresionar, ¿no? Entonces, como de yo he hecho y yo he dicho y acá. Y está bien que podamos presumir lo que somos, pero la postura arrogante, sobre todo en la primera impresión, en la primera entrevista con recursos humanos, no te va a llevar a nada, ¿no? Entonces, sí les sugiero que no se encorven, que traten, tampoco finjan una postura totalmente erguida, porque también se nota, ¿no? Cuando fingimos estar en una postura así como totalmente derecha, pero traten de estar lo más tranquilos y relajados posibles, ¿no? Y también algo que para mí es muy importante y que lo digo porque lo he visto, es se vale decir que no. O sea, realmente se vale. No está mal, no es decir que no, ¿no? No digas que sí a todo solo para impresionar. Cuando te dicen, sí, pero vas a estar aquí de 24 por 24, sí, y no te voy a pagar, sí, ¿no? O sea, muchas veces nuestra necesidad de empleo nos hace decir sí a todo, sobre todo cuando estamos muy jóvenes y vamos empezando, y sobre todo cuando, por ejemplo, recién egresados, ¿no? Yo lo he visto con los estudiantes. Ahí Ciatec tiende a atender muchos estudiantes y son estudiantes que te dicen sí, ¿no? O sea, sí, quiero ser casi casi esclavo, no me pagues. Pero también creo que se vale decir que no. O sea, se vale decir, no lo sé hacer, no puedo, muchas veces, por ejemplo, sobre todo en la industria, son rol de turnos o también tiempos extras o tener que estar viajando al extranjero o viajar de ciudad en ciudad, hacer comisiones. Y si hay algo que para ti no realmente consideras que no lo puedes hacer, dilo desde el principio, ¿no? Porque entonces crea una desmotivación, porque tú para entrar dices que sí, pero después ya cuando estás dentro te estás quejando constantemente, no, es que esto no me gusta, es que no se vale, es que por qué. Y tristemente, o muchas veces no, también es cierto que muchas veces no te lo dicen, pero si tú no quieres algo, se vale decir que no. Grábense esta parte. Está bien decir que no quieres y no pasa nada. Puedes seguir escalando, puedes seguir buscando, pero recuerden que la honestidad es importante en todo momento. Se vale decir, no lo sé hacer, pero quiero aprender. No tengo experiencia en esto, pero me interesa adquirirla y puedo capacitarme. Tengo la disposición, ¿no? En ese aspecto también va, oye, ¿cómo está tu nivel de inglés? Pues no tengo un buen nivel de inglés, tengo un nivel muy básico, pero estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a comprometerme y aprender. Y como les decía al inicio, si están dispuestos a decir que sí y que se van a comprometer, pues que sea un compromiso real y no solamente por quedar bien, ¿no? Y que unos meses después digan, chin, esto no me gusta, ahora lo tengo que hacer, porque para qué lo dije, que realmente sea verdadera su intención.
Los siguientes son los tics nerviosos, que tiene que ver mucho con las posturas, ¿no? Lo que les decía, que cualquier gesto de ansiedad da una mala impresión. Desafortunadamente es verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, los nervios nos ganan, la ansiedad nos gana y usualmente hacemos posturas que no son tan correctas, ¿no? Entonces, hacen que el reclutador o la persona que los está entrevistando se distraiga y mire esta parte. Entonces, hay que evitarlos, hay que tratar de controlarlos. Literal, hay que tratar de respirar, estar relajados. Esto es sumamente importante. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿O podemos continuar? No, creo que no. No hay manos levantadas. Ok, vamos a continuar. Sí, una. A ver. Perfecto, gracias, Carolina. Y bueno, siguiente. ¿Qué pasa cuando tenemos una entrevista virtual? ¿Qué pandemia? Porque ya también se dan. De hecho, muchas veces el primer filtro es a través de una entrevista virtual. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en otro estado y nos estamos postulando para una vacante en otra parte de México y entonces la primera entrevista es de esta manera. Yo tuve muchas entrevistas virtuales durante la pandemia. ¿Y qué son los aspectos importantes a considerar, ¿no? Durante la entrevista virtual? Además de todo lo que yo ya les comentaba, es importante que se conecten minutos antes a la entrevista. También, al igual que lo que yo les decía, de investiguen la ruta y el lugar, investiguen la plataforma. Muchas veces fueron por Zoom, pero no sé si a ustedes les tocó, por ejemplo, trabajar a través de Teams, que es de Microsoft Office. Teams, la diferencia y me gusta porque no necesitas descargar ninguna aplicación, basta con dar clic en el enlace y te conecta a la reunión. Pero al inicio muchas personas no sabían utilizarlo y yo hacía las entrevistas por este medio, no por Zoom, sino por Teams. Entonces, o por Meet, ¿no? Que es de Google. Entonces, las personas decían, pues sí, voy a la entrevista, pero 5 minutos antes de que empezara la entrevista le daban clic al enlace y luego creían que se tenía que descargar y había todo un tema para poderse conectar y pues evidentemente se conectaban tarde. Entonces, ¿qué pasa? Si es una plataforma en la que ustedes no tienen experiencia, si es una plataforma en la que ustedes no han tenido acercamiento previo, investiguen, hagan una reunión de prueba, investiguen cómo se deben unir, si necesitan descargar, si no lo necesitan hacer, conéctense minutos antes para verificar, enciendan su cámara. Si van a estar en una entrevista, yo les sugiero que sí enciendan su cámara, ¿ok? Muchas veces por tema de banda de ancho del internet no lo encienden y es entendible, también se puede, ¿no? Como yo les decía, se vale decir que no, pero que lo expresen, ¿no? Es decir, que le digan, mira, considero que voy a tener complicaciones con el tema de internet, prefiero no encender mi cámara, está bien, y ya que el reclutador te diga, ok, usualmente te va a decir que no tiene problema, ¿no? Pero preferentemente sí nos gusta que enciendan la cámara, sobre todo en la entrevista, porque recordemos que queremos conocer su lenguaje no verbal, ¿no? O sea, tiene un porqué. Queremos conocer su lenguaje no verbal, queremos verlos, queremos saber cómo se expresan, incluso podemos saber si alguien nos está mintiendo, ¿no? Esto ya tiene mucho que ver con la psicología, pero incluso pues cuando alguien se especialista en esto, en estos aspectos, con el lenguaje corporal, con el movimiento de los ojos, de las manos, del cuerpo, podemos darnos cuenta si una persona está inventando, si está mintiendo, cómo es que está diciendo las cosas. Entonces, mi sugerencia es que enciendan su cámara. En la medida de lo posible, limita los ruidos ambientales. Yo sé que no depende de ustedes, eso me queda muy claro, que obviamente no pueden controlar que pase la basura, que pase el gas, que pase el vecino, que pase el tren, que llueva, por ejemplo, ahorita, ¿no? Está lloviendo, pero es decir, si ustedes van a tener una entrevista en casa y hay más personas con ustedes en casa, pues sí hablen previamente con ellos y explíquenles, sobre todo si tienen pequeños. Oye,
pues vean la televisión en la recámara, hay que bajarle, hay que apagar la televisión de la sala porque voy a atender una entrevista, traten de cerrar sus ventanas. Es decir, en la medida de lo posible, limiten los ruidos ambientales. ¿Por qué? Porque incluso ustedes los ponen nerviosos, ¿no? Y se disculpan. Si tenemos, por ejemplo, mascotas, de repente pasaba de, perdón, es que está ladrando mi perro, perdón, y 3 minutos, y cada 3 minutos como una disculpa, y entendía su nerviosismo, ¿no? Pero dije, bueno, pues no lo puedes controlar. Y yo le dije, tranquila, no pasa nada. Vamos, hay que seguir con la entrevista, ¿no? Y entendía, pero pues hay que tratar de limitarlo en lo posible. Si no es posible limitarlo, pues bueno, ni modo, van a tener que escucharse los ruidos ambientales. Una sugerencia es que, por ejemplo, utilicen micrófono, audífonos. Hay audífonos que al día de hoy ya limitan el ruido ambiental lo más posible. Eso también lo pueden hacer. Y si ustedes van a estar en un lugar donde, por ejemplo, van a tomar su entrevista virtual en la sala y pues saben que va a pasar alguien a la cocina, que están sus pequeños, que hay más personas con ustedes o están en un ciber. Me tocó una entrevista de un chico que estaba en un ciber, está bien, pero obviamente atrás de él estaban otras personas, pasaba gente y demás. ¿Qué les sugiero? Pues utiliza un fondo neutro, utiliza un fondo si es necesario para evitar distractores, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente mientras estás en la entrevista, el reclutador ve a la persona que pasa atrás, ve ciertas cosas, entonces que todo se centre en ti, que todo se centre en quién eres, cuál es tu perfil profesional, en qué me vas a demostrar. Muchas veces, ¿por qué se sabotea una entrevista? Por los factores externos. Muchas veces, si ustedes hacen un análisis, si es que ya han tenido entrevistas previas o de repente dicen, es que ¿por qué no me contratan? A veces yo pienso, una tiene que ver con la experiencia, ¿no? Es cierto, también con los conocimientos, pero también influyen en cierta medida, factores externos y cómo nos ponen esos factores externos. Entonces, tratemos de evitarlo, tratemos de evitar que nos sabotee el exterior nuestra entrevista y que todo se centre en quién soy, en qué puedo demostrar y en cómo lo voy a demostrar. Eso para mí también es muy importante. El que la persona me demuestre que sin importar lo que esté pasando afuera, él está centrado en su entrevista. Entonces, esto es muy importante. Antes no se consideraban estos aspectos para la parte virtual, pero también en una entrevista virtual podemos pues salir bien librados y esto nos puede dar escala para una siguiente entrevista, ¿no? ¿Cómo se debe responder cuando te preguntan por qué dejaste de trabajar en tu antiguo empleo, ya que el motivo fue renuncia y no despido? Pues considero que es tal cual, Luis. Cuando usualmente hacemos la pregunta, ¿no? De por qué saliste de esa empresa o cuál fue el motivo, yo creo que sí, tal cual se puede decir, pues renuncié y decir como el motivo real, ¿no? Es decir, renuncié porque no me gustaba las prestaciones, porque el sueldo ya no me alcanzaba, porque el ambiente laboral no me gustaba, renuncié porque, es decir, sí dar esa pequeña explicación sin entrar en tanto detalle. Algo que también pasa mucho es que queremos que sea como una plática, ¿no? Y está bien, sí, pero desde mi lado como recursos humanos, siéndoles muy honesta, hay veces que tenemos entrevistas como ya agendadas, ¿no? Y tratamos de ser como lo más específicos y puntuales posible. Entonces, por ejemplo, si tú le dices, Luis, el por qué renunciaste, quizá no entres tanto en detalles sobre alrededor de y decirle, bueno, decidí renunciar por tal o cual situación. Si el entrevistador decide indagar más, está bien. Por ejemplo, también pasa, ¿no? El por qué saliste de esta empresa. Bueno, pues por temas de pandemia, es entendible, porque fue despido, ¿no? Fue despido justificado, despido injustificado. Y muchas veces tenemos miedo de decir que nos despidieron, ¿no? El por qué me despidieron y sin tratar de hacer quedar mal a la organización anterior o hablar mal de la otra empresa o nosotros ponernos en una postura de decir, bueno, yo la regué, pero sí hablar un poco de qué pasó, ¿no? Recientemente, por ejemplo, un chico yo le pregunté que por qué había salido y me comentó que porque lo despidieron porque había habido un malentendido sobre un robo, ¿no? De ciertas piezas, como robo hormiga.
Yo decidí en ese momento no indagar más, porque en realidad yo a través de pruebas psicométricas puedo saber, y a través de su lenguaje corporal pude saber si era verdad que no robó o que sí robó, ¿no? Las pruebas psicométricas incluso también nos ayudan a detectar esa parte. Y aparte, considero yo como reclutador o como entrevistador que yo no soy la persona que lo tiene que juzgar. Él me dijo, bueno, es que hubo un malentendido por un robo, creyeron que yo había robado, pero yo no fui. Yo por como me lo dijo le creí en lo que él me estaba diciendo, su lenguaje corporal me decía que sí, que estaba pues apenado por lo que le pasó, pero al parecer él no robó. Las pruebas psicométricas también nos hablaron un poco de esos aspectos, pero sí ser honestos, ¿no? Porque recordemos que también uno de los filtros muchas veces, y ya no es decisivo, la verdad es que al día de hoy ya no, es las referencias laborales, ¿no? El dar referencias laborales. Sí es algo que todavía muchas empresas siguen utilizando. Yo en lo personal no lo hago, no utilizo referencias laborales porque siento que está muy sujeto a la percepción de una persona, ¿no? Es decir, ¿qué pienso yo de ti? Y puede que mis referencias sean muy buenas, pero también puede que no tanto. Y no está bien que por el hecho de que a lo mejor no me haya ido bien en un trabajo previo, me tenga que sabotear el nuevo empleo. Entonces, yo no los utilizo, yo no pido referencias laborales, yo utilizo otros mecanismos para comprobar la honestidad de las personas y es válido. Cualquier reclutador, no todos lo hacen igual que yo, ¿no? Cualquier persona es válida y ustedes también estén abiertos pues a todas las pruebas, ¿no? A dar referencias laborales, a pruebas psicométricas. O sea, ustedes muestren en todo momento apertura para que les pregunten. Y bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasa? Por último, yo sí recomiendo, y en el curso previo hablaba sobre el buen diseño del currículum. Algo que es muy importante siempre va a ser el buen diseño de su CV. Sí les recomiendo que diseñen un CV que sea interesante, porque este es como la carta de presentación. Entonces, sin duda, creo que este también es un aspecto que nos ayuda a llegar a la parte de una entrevista, ¿no? El poder tener, con gusto, el poder tener un CV atractivo y que sea como mi primer carta previa a mi entrevista. No significa que porque no tengo un buen CV, mis conocimientos no valen, no significa eso, no lo digo y no lo hago, ¿no? Porque como yo se los decía, sí me fijo mucho en el CV, pero sobre todo en qué dice, ¿no? ¿Qué me estás diciendo de ti en tu CV? No le digo, hay un curso específico para diseño de CV y también les puedo ofrecer la asesoría para el diseño personal, personalizado de sus CVs, pero dándoles un poquito de información al respecto, no pongan demasiada información personal en su CV, porque la información personal se las pregunto en la entrevista, ¿no? Donde yo obtengo esa información personal es en la entrevista. Entonces, esperemos hasta la entrevista para hablar de toda esta información, no la coloquemos en el CV, ¿no? ¿Es necesaria una foto más reciente del CV? Sí, Luis. Coloquen una foto reciente. Como yo les decía, hay un curso para esto y los invito a que se inscriban o bien que puedan tomar conmigo una asesoría sobre el diseño de su CV, pero rápidamente les indico, no selfies, no fotos del título, no la pongan, por favor. No pongan fotos de la fiesta, pongan una foto formal, ¿no? Y también se vale no poner foto, ese es otro aspecto. Si ustedes no quieren poner fotografía, está bien, no la coloquen. Pero si sí quieren ponerla, pues no coloquen la del título, que se ve el circulito, no coloquen, a menos que no sea la del óvalo, ¿no? La del óvalo, no coloquen una selfie, no coloquen una foto en la fiesta, coloquen una foto que a ustedes les guste, que se vea lo más formal posible, y pues listo. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta adicional. Quiero leerlos en el chat qué les pareció esta clase, cómo les sirvió, no les sirvió, creen que con esto pueda servirles, qué más les gustaría saber. Y recuerden que si tienen pues dudas sobre el diseño de su CV, pues con gusto también, ¿no? ¿Cómo veo lo del curso? A través de Raúl. ¿Te parece, Raúl, si lo manejamos así para que podamos, ya sea un curso personalizado o un curso grupal sobre diseño de CV? Y Mario tiene la mano levantada.
Adelante. Buenas tardes. Yo tengo una duda. Claro. ¿Qué tanto peso le dan a cuestión, bueno, no sé si se fijen en eso, qué onda, las carreras que han sido estudiadas en línea y obviamente las que estudiaron, pues como es normal, ¿no? Entonces, no sé si es como que hay alguna preferencia o algo así. Obviamente, pues a lo mejor en algunas empresas dicen, no, pues es que todo es igual, ¿no? Pero pues no sé, o sea, yo lo que he visto acá donde trabajo es como que sí le dan como que más preferencia a los que estudiaron así como que, pues sí, normal, y a los que tienen una carrera como que en línea. Entonces, no sé si eso también Ok. como que es bueno ponerlo en el CV o no sé. Yo creo que todo lo que sume en cuanto a formación hay que colocarlo. Sin embargo, sí es cierto y es un estadístico de que muchas veces que ambas partes tienen sus pros y sus contras, ¿no? Pero, por ejemplo, actualmente ya tenemos la posibilidad de estudiar a través de línea, pero no siempre tiene mecanismos totalmente claros, ¿no? Entonces, la sugerencia es de que no importa la modalidad en la que ustedes se capaciten, pero que sí tengan un documento que los respalde y sobre todo que sus conocimientos al aplicarlos sean lo que lo respalde. Yo personalmente incluso porque todo ha cambiado, ¿no? O sea, todo lo que ya sabíamos, todo lo aprendido ha cambiado, se ha actualizado a través de la pandemia. Entonces, de hecho, yo incentivo mucho a que tomen ahora capacitaciones en línea, porque pues hay esa flexibilidad, ¿no? De ya tomar una capacitación en España, en cualquier otro país y no tener que estar ahí en cualquier otro estado. Desde mi perspectiva, no tiene mayor peso si es una maestría, un doctorado, una licenciatura en línea, no tiene mayor peso que una presencial, pero sí que demuestres a través de un documento, ¿no? O sea, lo ideal es que tengas un documento que te respalde y que a la hora de poner en práctica esos conocimientos, pues realmente se note, ¿no? Entonces, pues esa sería mi recomendación. Ok, gracias. Listo. Para finalizar, como les decía, me gustaría leer en los comentarios qué les pareció. Les agradezco mucho el haber estado aquí, su atención, y pues por mi parte sería todo si no tienen ninguna duda y saber qué les pareció. Si tienen alguna duda, pregunta. Tiene una pregunta, dice, hoy en día y con el tema de pandemia, ¿cómo debemos saludar de mano, de puño, solo decir buenas tardes o cómo? ¿Sabes? Yo mi sugerencia es que sí, no tengamos ese contacto, es decir, cuando ustedes lleguen como candidatos, la parte de la amabilidad, buenas tardes, pero si ustedes ven que su reclutador tiene como esa intención de acercarse, pues ahorita la sugerencia por temas de pandemia sí es totalmente puño, ¿no? Entonces, esa sería mi sugerencia, que solo fuera un puño. Si ustedes no se sienten cómodos con eso, está bien, no lo fuercen, no es necesario y basta con un buenos días, buenas tardes y pues un lenguaje corporal que se muestre amable, ¿no? Esa sería mi sugerencia. ¿Qué probabilidad hay de que contraten a alguien con nula experiencia? Pues mira, actualmente ya hay muchas organizaciones que lo están haciendo. Yo creo que sí hay probabilidad de hacerlo, pero también tengamos entendido en el que va a ser en un puesto muy técnico, ¿no? Y que si ustedes estén dispuestos a estar de manera inicial en un puesto técnico. ¿Por qué? Porque entiendo que muchos queremos llegar a puestos altos, pero si tenemos, como tú lo manejas, nula experiencia, se puede iniciar en puestos en puestos técnicos. Algo que también les hablo en el curso de diseño de CV es que la experiencia que ustedes tienen, por ejemplo, a través de prácticas, servicio social, estancias, residencias, sistema dual, ya cuenta. Incluso el programa de jóvenes construyendo el futuro, ya cuenta como experiencia. Y no es experiencia laboral, pero es experiencia, por ejemplo, académica, ¿no? Entonces, ya la pueden colocar. Y Elizabeth, tienes la mano levantada, adelante.
Sí, por ejemplo, a la hora de enviar el CV por correo electrónico, ¿cuál sería la manera de saludar o dejar el mensaje junto con el CV? Sí, igual, todos estos datos los tengo en el curso. Si ustedes están interesados, lo podemos revisar, pero a grandes rasgos se los comento. Que no sea un saludo largo, es decir, que no haya mucha información, que sea un saludo corto, es decir, buenas tardes, deseo postularme para el puesto tal, adjunto mi CV para su consideración, gracias. Colocan su nombre, su teléfono y sus datos de contacto, pero que no den demasiada explicación durante el correo, porque seamos honestos, no siempre vemos todos, entonces que sea corto y concreto, ¿ok? Ok, alguien ya estuvo también en la sesión pasada, qué gusto también tenerte nuevamente aquí. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su tiempo, el que hayan estado aquí en esta capacitación. Y pues si ustedes tienen interés en tener el curso sobre diseño de CV, pues con gusto se pueden poner en contacto con Raúl para que lo podamos revisar. En cuanto al título, sí, Kevin. Mire, depende mucho de la organización. Yo sugiero que en este caso, ya cuando estén en el proceso de contratación, es decir, esto cuando ya te dicen que eres el candidato seleccionado, y si la institución te está o la empresa te está solicitando título, pero ya tienes tu acta de titulación, puedes llevar tu acta de titulación o decirle que está en proceso. Ajá, constancia de título en proceso. Exacto, con eso lo puedes llevar y ya posteriormente hacer, o sea, hacer como una carta de compromiso de que lo vas a entregar. Muy bien, pues si no hay más preguntas, les agradezco y les cedo la palabra a Raúl. Muchas gracias por su atención a todos. Gracias por haber estado en esta capacitación. Espero les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias, licenciada. Pues chicos, esta fue la clase que teníamos para ustedes. Espero que les haya gustado muchísimo. Hay algunos que no tomaron el curso de este CV. Lo vamos a estar programando posteriormente, igual como otro regalo. Ya les estaremos notificando el cuándo se realizaría. Muchísimas gracias por conectarse y cualquier cosa estamos en contacto. Muchísimas gracias, licenciada. Hasta luego, un gusto, Raúl. Nos vemos. Hasta luego, licenciada. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buen fin de semana a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.